Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Momentos de terror vive el país tras los hechos ocurridos en Guayaquil. La violencia incrementa en el Ecuador. Hola, Gaby. Hola Liz, amigos televidentes, muy buenas tardes. Y ante esto, el presidente Daniel Noboa anunció que indultará a los policías y militares por enfrentarse al crimen. Con esto empezamos, bienvenidos. Así es, en su cuenta de X, el presidente Daniel Noboa señaló que todos los policías y militares que hayan actuado y que vayan a desplegarse en Nueva Prosperina cuentan desde ya con indulto presidencial. Esto luego de la masacre ocurrida en ese sector del noroeste de Guayaquil. Carlos Acoto nos cuenta más. Hola, Carlos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. En efecto, según información de la Policía Nacional, se trató de una emboscada. Este es un nuevo episodio de la guerra que se han declarado dos facciones de la organización terrorista Los Tiguerones, que antes eran aliados. El saldo fatal, 22 personas asesinadas hasta el momento y varios heridos. El presidente de la República, Daniel Noboa, ha ofrecido garantías a la fuerza pública para ejecutar operaciones en el distrito Nueva Prosperina. A través de su cuenta de Twitter ofreció indultar a policías y militares que ahí operen. Nosotros le contamos más en el siguiente reportaje. Sociovivienda ya ha sido escenario de hechos violentos, pero como el de este jueves, ninguno. La voz de auxilio vino desde la propia comunidad, alertada por disparos que no se dejaban de escuchar. Quiero llorar. Sí. Según la policía, al menos una veintena de sujetos con armas, inclusive de uso militar, bajaron desde una zona montañosa colindante con Sociovivienda 2 y fueron a buscar a sus blancos. Una emboscada. Algunos fueron asesinados en casas, otros en departamentos. La policía confirma que se trata de un episodio más de la guerra que libran en ese sector antiguos aliados. Se dividió en Tiguerones Fénix, Tiguerones Igualitos. Hemos tenido igualmente ya arremetidas y apoyo de otras organizaciones directivas como son Águilas y Fatales, igualmente que también se encuentran en este territorio de Nueva Prosperina. Todos ellos tienen un perfecto conocimiento de a quién venían a victimar, porque como les dije anteriormente, eran una sola organización y se conocían sus ubicaciones y conocían sus movimientos. Tras lo ocurrido, Fuerzas Armadas y Policía Nacional iniciaron operativos en la zona. Estos han recibido el respaldo del presidente de la República, Daniel Noboa, quien en su cuenta de X adelantó que todos los policías y militares que hayan actuado y que vayan a desplegarse en Nueva Prosperina cuentan desde ya con el indulto presidencial. Ese tuit del presidente no es nada más que la confirmación del respaldo que él le ha ofrecido a las Fuerzas Armadas y a la policía desde el principio, desde que se inició el conflicto armado no internacional. Sociovivienda es un proyecto habitacional gubernamental que surgió hace 15 años. Y aunque se encuentra a 3 kilómetros de las instalaciones del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía y a 6 del Batallón de Infantería Quinto Guayas, casi desde sus inicios en un entorno de extremas necesidades, ha estado marcado por episodios de violencia. Sociovivienda es parte del distrito Nueva Prosperina, donde los índices de criminalidad se han disparado en 2025. Solo aquí se cuentan casi 180 muertes violentas desde enero, un incremento del 467% en relación al mismo periodo de 2024. Y bien, lamentablemente tenemos que contarles que no es lo único que ocurrió. Solo este jueves en el puerto principal se contaron una treintena de muertes violentas, lo que eleva de forma importante la tasa de criminalidad en el puerto principal y continúa poniendo los ojos del mundo en Guayaquil como una de las ciudades más peligrosas. Con esto regresamos a estudios. Ustedes tienen más. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Lamentable. Y es que luego de la masacre, el bloque de seguridad ejecutó un mega operativo en Sociovivienda donde atraparon a 5 delincuentes más vinculados con el atentado. En total, ya van más de 20 capturados. Nuestra compañera Catalina García desde el lugar nos entrega más detalles. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hemos acompañado al bloque de seguridad durante toda la mañana en este gran despliegue por parte de la Fuerza Pública en el recién inaugurado Plan Habitacional, etapa 4 de Sociovivienda, donde fueron atrapados estos sujetos señalados como gatilleros de diferentes agrupaciones delictivas que participaron de esta matanza registrada la tarde de este jueves en el sector de Sociovivienda 2. En este operativo por parte de la Policía Nacional, incluso en un momento uno de estos sujetos
sujetos, disparó contra la fuerza pública y en ese instante la policía inmediatamente pudo neutralizar a estos peligrosos sujetos. Ustedes pueden ver en imágenes las armas de calibre mayor, armas de largo alcance que fueron halladas en poder de estos peligrosos sicarios. También hay municiones, droga. Y todo esto, según lo que dice la misma autoridad, fue utilizado para esta matanza registrada en el sector de Socio Vivienda 2 la tarde de ayer, donde también en las últimas horas debo confirmar que una mujer fue hallada también asesinada en una cancha. La apedraron, según lo que dicen los habitantes de esa zona, porque mencionaban, tenía algún tipo de información. La fuerza pública se ha desplegado durante toda la mañana. Nosotros hemos acompañado a la Policía Nacional y a los militares también en estos allanamientos en la mayoría de departamentos. Este plan habitacional donde debo mencionar muchas personas les ha tocado salir por temor a ser víctimas de estos sujetos. Inicialmente el operativo arrancó con la detención de uno de los gatilleros que vamos a enfocar en este momento, el que tiene tatuada el arma en medio del pecho. Incluso estos sujetos habían dejado armas en pequeñas tiendas que hay en este plan habitacional, comprometiendo justamente a las personas que trabajan en este punto. Cuéntenos un poquito de este gran despliegue por parte de la Fuerza Pública. Muy buenos días, estamos con todos los esfuerzos enfocados en esta actividad y ya se han realizado más de 200 allanamientos en diferentes viviendas, en diferentes lugares, no solamente en la parte netamente urbanística de carácter de infraestructura, sino en la parte de los montes aledaños y el área netamente rural. Muchísimas gracias. Yo los voy a dejar con imágenes de los sujetos atrapados en las últimas horas en este operativo del bloque de seguridad. Son los 5 gatilleros atrapados esta mañana en este mega operativo ejecutado por la Fuerza Pública. Los operativos van a continuar durante la tarde también para seguir atrapando a estos sujetos señalados como integrantes de estas bandas terroristas. Es cuanto puedo informar hasta esta hora de la tarde. Siguen con más en estudio. Que tengan buenas tardes. Gracias, Catalina. Y los familiares de los 22 asesinados en la masacre siguen llegando hasta el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses. Vamos a hacer contacto con Eder Cheme desde la morgue para que nos entregue detalles. Hola, Eder. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En efecto, a esta hora de la tarde continúan llegando familiares de las víctimas mortales de la masacre suscitada ayer en el noroeste de Guayaquil hasta el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses, hasta donde se están dando cita para poder identificar a sus familiares y posteriormente retirar los cuerpos para darles sepultura. Pero nosotros hemos preparado un informe completo con los detalles de esta jornada. Veamos. Esta es la otra cara de la masacre suscitada la tarde del jueves en el distrito Nueva Prosperina. Son los rostros de familiares, amigos y allegados de las víctimas mortales que hoy llegaron hasta la morgue para retirar los cuerpos de sus seres queridos. Uno de los casos más impactantes es la muerte de un joven de 27 años con discapacidad que había llegado desde Durán junto a su hermana menor para visitar a familiares cercanos, sin imaginar que encontraría la muerte. Es que entraron a matar a cualquiera. La persona que fallece es una persona discapacitada de 27 años. Porque estos delincuentes llegaron a matar a los demás y mataron a diestra y siniestra, o sea, no vieron quién era, quién no era, entonces es muy lamentable lo que ha pasado. A pesar de que su hermana no murió en este ataque armado, hoy lucha por su vida en un hospital de la ciudad. Está mal, ella tiene una bala que le rozó en la cabeza, tiene una bala que le dio al tórax, recién le hicieron la primera operación y de esa salió bien, pero falta todavía el del cerebro, esperando y confiando que pueda resistir. Entre lágrimas, sus familiares se abrazaban esperando encontrar consuelo, tras lo que es hasta ahora la peor masacre de los últimos años. Hubo quienes llegaron desde cantones aledaños, como la hermana de una de las víctimas asesinadas, quien vino desde Daule para llevárselo a su tierra natal. O sea, me dijo el policía que lo recogió, que viniera aquí en la mañana. Claro, a reconocer el cadáver y llevármelo pues, a mi casa. A Daule, él es de Daule. De acuerdo a información emitida por las autoridades, de esta masacre también resultaron 3 personas heridas. Todas se debaten entre la vida y la muerte, consecuencia de una guerra entre bandas contrarias que se disputan este territorio del noroeste de Guayaquil.
Esta es la información que tenemos a esta hora de la tarde desde la morgue de Guayaquil en el marco de esta que ha sido calificada como la peor masacre de la historia en Guayaquil, y también esto debido a enfrentamiento entre organizaciones criminales que se disputan estos territorios del noroeste de Guayaquil. Buenas tardes. Buenas tardes, Eder, gracias. Y se conoce más detalles del robo a un blindado, el que se registró la mañana de ayer jueves en el norte de Guayaquil. Según el parte policial, los delincuentes se llevaron 180 pasaportes. Estos documentos fueron sustraídos mientras eran trasladados hasta las instalaciones del Consulado de Estados Unidos. Producto de la balacera y enfrentamiento con los sujetos armados, 2 guardias quedaron heridos. Hasta el momento, por este hecho delictivo, no hay detenidos. Y lo van a cerrar. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, entregó detalles del cuestionado contrato con el que su cartera de Estado compró chalecos y cascos para las Fuerzas Armadas. Esto ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea. La sesión fue reservada. Karen Aro nos amplía la información. Hola, Karen. Así es, buenas tardes. La Asamblea Nacional inició un proceso de fiscalización al contrato que firmó el Ministerio de Defensa para la adquisición de más de 30.000 chalecos y cascos para las Fuerzas Armadas. Este viernes, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, acudió a la Comisión de Seguridad de esta legislatura. La sesión y toda la información que allí se entregó fue de carácter reservado. A la salida, luego de casi 2 horas de comparecencia, conversó con los medios de comunicación y ratificó que los chalecos y los cascos cumplen con las condiciones de seguridad, como ya se demostró en la prueba que realizó hace pocos días del ministerio, aseguró. También se refirió a las críticas que se han dado alrededor de quién estaría a cargo de la administración de dicho contrato. Escuchemos lo que nos dijo. Aquí en el Ecuador existe una norma INEN y la norma INEN se rige a la norma NIJ. ¿Dónde se realizan las pruebas de certificación de NIJ? En Estados Unidos es el único lugar donde hay laboratorios calificados y certificados para hacer eso. Por lo tanto, la primera prueba que se realizó, a la cual viajó la Comisión de Entrega y Recepción, fue precisamente en un laboratorio de certificación NIJ. No es necesario que el administrador del contrato tenga conocimientos en la materia, porque existe una comisión conformada por delegados de cada uno de los miembros, de cada uno de los jefes de las fuerzas. Y bien, la presidenta de esa mesa legislativa, la asambleísta Inés Alarcón, aseguró que todo lo que se desarrolle alrededor de este proceso de fiscalización se hará de manera reservada. La siguiente comparecencia será del CERCOP. Escuchemos. Dentro de las competencias del legislador, de la Asamblea Nacional y Control Político, hay cierto tipo de información que es delicada, que no se puede compartir, porque justamente la delincuencia organizada, justamente estos delincuentes que han puesto de rodillas al Ecuador están esperando conocer qué está pasando con esta información y por eso se maneja en carácter reservado. Y para finalizar, también contarles que el ministro Lofredo aseguró que hay acercamientos importantes con otros países, no precisó con cuáles, para lograr el objetivo del gobierno de recibir apoyo militar extranjero en el combate al crimen organizado. Es la información hasta el momento. Buenas tardes. Buenas tardes, Karen. Gracias por tu reporte desde la Asamblea. Les contamos que la canciller Gabriela Sommerfeld anunció que este viernes el gobierno inicia una agenda en Europa para asistir a una conferencia sobre drogas y crimen organizado. Esto será en Viena, en Austria. Esto será con el fin de llegar a acuerdos con distintos países para colaborar en materia de seguridad. Por primera vez, Ecuador participará en una conferencia de estupefacientes y crimen organizado. Se realizará en Viena, Austria, este martes. El objetivo de la asistencia a este evento es alcanzar acuerdos con distintos países cooperantes en materia de seguridad. Así lo anunció la canciller Gabriela Sommerfeld. ¿De Viena se puede traer algún acuerdo en concreto? Por supuesto, el año pasado levantamos la mesa de países cooperantes. La idea es abrir puertas, retornar y avanzar con las negociaciones. Además, expondrá la situación actual de Ecuador con respecto a la inseguridad. Vamos a mostrar videos e imágenes reales levantadas por el Ministerio de Defensa, por el Ministerio del Interior. La canciller viajará acompañada del secretario de la Comunidad Andina de Naciones, la canciller de Colombia y delegados de Perú y Bolivia. Porque entendemos que los países están interconectados, pero también están conectados los grupos delincuenciales. Según la canciller Sommerfeld, Ecuador ya ha conversado con distintos países para recibir cooperación en seguridad. Hemos hablado con Italia,
hemos hablado con Francia, hemos hablado con Israel, hemos hablado con Estados Unidos. Otros países con los que Ecuador ha mantenido conversaciones son Panamá, República Dominicana y Costa Rica, pero para apoyar en bloque la candidatura de Albert Ramdin, canciller de Surinam, para la Secretaría General de la OEA, pese a que Ramdin ha mostrado apertura a conversar con Nicolás Maduro. ¿Supone esto un cambio de postura del Ecuador respecto al régimen de Maduro? En lo absoluto, reconocemos al presidente González como presidente legítimo. No significa que el Ecuador cambie su posición frente a algunos temas. La canciller deja clara la postura de no reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y que esa postura no cambia si el canciller de Surinam es elegido para dirigir la OEA. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Seguimos juntos, amigos, gracias por acompañarnos. En la provincia de Los Ríos, el río Mocache se desbordó afectando a 600 familias y 500 hectáreas de cultivos. Se puede mencionar cacao, arroz y maíz. Las autoridades evalúan los daños y coordinan asistencia para los damnificados. Las intensas lluvias registradas en los últimos días han provocado grandes inundaciones en el cantón Mocache, provincia de Los Ríos, dejando a 620 familias afectadas. El agua ingresó con fuerza y causó pérdidas de animales y enseres. Bueno, el agua llegó así de rápido, no nos dio tiempo antes así de hacer ese curuchito hicimos ayer. Y el agua llegó, como ve aquí, ¿ve? A la cintura. Hemos perdido animales y eso es lo que nos afecta a todos, pues. Las pérdidas. Las precipitaciones han generado el desbordamiento de ríos y anegaciones, afectando a más de 500 hectáreas de sembríos entre cacao, arroz y maíz. Y se daña el producto, ya no tenemos esperanza de eso y principalmente siguen las inundaciones y creo que no se va a recuperar nada. El arroz principal está parido ya y ya está el invierno fuerte, le digo, y maíz, cacao, todo se fue a pique todo. Hasta ahora se han entregado más de 500 raciones alimenticias en 13 recintos con mayores daños. Estamos haciendo la entrega de raciones alimenticias, donde consideramos que esto les va a servir para una alimentación de unos 10 días. Ante la magnitud del impacto, el cantón se encuentra declarado en emergencia para que se tomen medidas con el fin de mitigar los efectos de la inundación y evitar nuevas afectaciones. En la provincia de Los Ríos, Marlon Ayala, Teleamazonas. El Ministerio de Transporte declara en emergencia a la red vial de 8 provincias del país, mientras se elevan procesos al CERCOP para mitigar los impactos del invierno. No me sirve de nada declarar la emergencia si no destino los recursos y no soy ágil en responder. Así es como el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, comunica las acciones en territorio que desde ahora se toman ante la declaración de emergencia en la red vial de 8 provincias del país afectadas por el inclemente invierno. Puesto que inmediatamente se mueva la máquina hoy, porque la emergencia declarada por el Código Nacional lo permite. Para ello se han elevado al CERCOP procesos de emergencia para tomar acciones de mitigación de daños en las vías en provincias como Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Santa Elena, Loja, Azuay y Esmeraldas. En estos puntos se busca aumentar el número de maquinaria, así como también equipos técnicos especializados en estudio de suelo y detectar las fallas geológicas. Frente a esto, el Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno del Niño advierte en su boletín número 3 que las precipitaciones se mantendrán en intensidad variable durante marzo, especialmente en el centro y sur del litoral del país. También parte de estribaciones de cordillera, en este caso la parte de la sierra. De acuerdo a la radiación solar, estamos sumados también al calentamiento de tipo local 33, 34 grados, genera igualmente inestabilidad atmosférica provocando precipitaciones muy fuertes. Hay que tomar en consideración que los picos máximos tanto de precipitación para el litoral ecuatoriano es febrero y parte de marzo. Esto mientras que en la Amazonía y el Callejón Interandino la presencia de lluvia podría disminuir a finales de este mismo mes. Esto quiere decir que no va a llover, sí va a llover sobre todo. Igualmente ya tenemos en este caso provincias afectadas, igualmente van a continuar las precipitaciones de intensidad entre moderada, ocasionalmente puntuales fuertes. Actualmente y según el último reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, las provincias en alerta roja son El Oro, Esmeraldas, Guayas, Manabí, Los Ríos y Santa Elena. En alerta naranja se encuentra Azuay, Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi, Loja y Santo Domingo de los Áchilas. Con ello también se detalla que por el temporal han fallecido 16 personas y cerca de 80.000 se han visto afectadas. Astrix Ingrid, Teleamazonas.
Sinopetrol solicitará extender el plazo para desembolsar la prima de $1.500 millones para la adjudicación del campo petrolero Sacha, una inyección de capital indispensable para el país, esto según expertos. Mientras corre el plazo para la entrega de $1.500 millones como prima para la adjudicación del campo petrolero Sacha, el representante de Petrolia en Ecuador, parte del consorcio chino-canadiense Sinopetrol, Ramiro Páez, confirmó en forma escrita que en los próximos días tendrán reuniones con el Ministerio de Energía para solicitar una ampliación del término otorgado por el presidente. Aunque la operación sigue sin concretarse, para algunos es evidente que Sacha requiere de una millonaria inversión para relucir como la joya de la corona en la industria petrolera del país. Y según apunta el presidente ejecutivo de la Cámara de Energía de Ecuador, Roberto Aspiazu, Petroecuador carece de los recursos necesarios. Se trata de un campo en manos de Petroecuador al que no se le está invirtiendo lo suficiente. Eso está de capa caída. No puede solo con el campo Sacha en este momento, no está realizando una sola perforación, ni en Sacha ni en ninguno de los campos a su cargo, por problemas de tipo presupuestario y de gestión. Algo en lo que coincide el exministro de Energía, René Ortiz, quien señala que la adjudicación del campo responde a una necesidad de cubrir un déficit presupuestario que se acarrea desde 2023. No hay para pagar los sueldos y salarios, y toda la guerra contra el terrorismo está bajo este problema de que no hay plata, no hay caja fiscal. Con un mensaje de poca flexibilidad por parte del Estado ecuatoriano para recibir el monto anunciado, la adjudicación del campo petrolero Sacha aún no es un hecho, pero sí una necesidad que no se puede postergar. De acuerdo a Aspiazu, sin importar la tendencia del próximo gobierno, el bloque se deberá concesionar. Pienso que eso lo va a hacer el gobierno de Noboa reelecto o en su defecto la propia Luisa González, porque nos estamos quedando sin alternativa. El nivel de recuperación en Sacha está en apenas 0.19 y debemos subirlo a 0.40, pero para eso necesitamos hacer poderosas inversiones que permitan recuperar reservas que están ahí. De acuerdo a lo anunciado por el gobierno, el contrato que se espera firmar con Sinopetrol no solo contempla una inversión de capital de 1.700 millones, también una renta petrolera para el Estado de 82% y la creación de más de 1.000 empleos directos. Daniela Valencia, Teleamazonas. Cientos de trabajadores de la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, de todo el país protestaron en los exteriores de la Corte Constitucional en Quito para exigir el respeto a sus derechos laborales y la estabilidad en sus puestos de trabajo. Además, piden que la Corte Constitucional mantenga sus precedentes en materia laboral. Esto se da luego de que la Corte ordenara a más de 1.000 empleados de CENEL devolver $78.9 millones recibidos por beneficios en contratos colectivos. Amigos, momento de una nueva pausa, pero cuando regresemos, la CONAIE realiza su consejo ampliado para tomar una postura respecto a la segunda vuelta. Leonidas Isa afirma que el nulo o la derecha no son opciones. Además, en temas internacionales, se suspendieron vuelos en varios aeropuertos del estado de Florida tras la explosión del cohete Starship de SpaceX. Ya les contamos más detalles al volver. Estamos de regreso con más información. Las figuras más representativas del caso Metástasis están a pocos días de recuperar su libertad luego de cumplir con la condena reducida. Esto tras haber colaborado con la Fiscalía para desenredar el caso de delincuencia organizada que destapó una trama corrupta en la función judicial. El próximo 14 de marzo se cumplen los 15 meses de prisión para Mayra Salazar, la exfuncionaria de la Corte de Justicia del Guayas y operadora del extinto narcotraficante Leandro Norero. En pocos días, Salazar dejará la cárcel de Ambato en la provincia de Tungurahua. Por su colaboración con la entrega de chats, documentos e información clave para la Fiscalía, Mayra Salazar se benefició de una pena reducida. Semanas atrás cumplió con otra parte de la condena, que fue pedir disculpas públicas, y allí nuevamente contó cuál fue su papel. Identificar jueces dispuestos a recibir dinero o dádivas a cambio de emitir sus fallos, e inclusive negocié de manera directa con jueces que estaban a cargo de los casos del señor Leandro Norero. De esta forma se conoció que en esta organización delictiva operaron también en favor del narco, jueces, policías y abogados, una veintena de sentenciados en el mismo caso Metástasis. No obstante, Salazar también fue quien a través de su testimonio dio paso al denominado caso Purga,
que involucró al ex legislador socialcristiano Pablo Muentes. A la exfuncionaria de la presidencia de la Corte del Guayas le quedan pocos días en prisión porque así manda la ley cuando se colabora con la justicia, dice el penalista Roberto Calderón. Es buscar un soplón dentro de la organización criminal con la finalidad que entregue información, entregue instrumentos como pueden ser computadoras, teléfonos celulares, etcétera, para esclarecer los hechos que se investigan. 12 procesados en Metástasis se acogieron al procedimiento abreviado reconociendo ser parte de esta trama de delincuencia organizada. Entre ellos está también el cercano colaborador del extinto narco Norero, Elif Angulo. Su poder estaba en identificar a jueces y funcionarios corruptibles, acercarse y sobornarlos. Y en sus disculpas públicas fue claro. Fui encargado de coordinar y entregar el pago de los sobornos a funcionarios judiciales previo acuerdo y planificación efectuada por los abogados del grupo criminal, tanto en la Corte Provincial de Cotopaxi, la Corte Provincial del Guayas y de la Judicatura de Santo Domingo. La misma suerte correría el ex subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia, Alex Palacios, otro de los procesados en Metástasis y pieza clave para las gestiones del narcotraficante Leandro Norero en la Alta Corte. Palacios, que saldría ya mismo en libertad, sabía de su poder con los jueces. Dentro de la organización incluso se me conocía como el papá de los pollitos de la Corte Nacional. Para el jurista Roberto Calderón, la colaboración es un procedimiento efectivo, pero debe ser prudente. La efectividad depende del tipo de información que sea relevante, de que obviamente pues después se compruebe que es certera, porque caso contrario se puede incluso revocar ese acuerdo. Es el beneficio al que acceden quienes colaboran con la Fiscalía y reconocen el cometimiento de un delito, quienes dijeron estar arrepentidos y contaron lo que sabían de la corrupción en la justicia. Fausto Yepes, Teleamazonas. Y en medio de divisiones, la CONAIE realiza este viernes su consejo ampliado para tomar una postura respecto a la segunda vuelta del 13 de abril. Leonidas Diz adelantó que el voto nulo o la derecha no son opciones. Nuestra compañera Lucía Clavijo, desde la sede de la CONAIE, nos cuenta más detalles a esta hora. Lucy, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, así es. Desde las 9 de la mañana, diferentes líderes de las 53 organizaciones que conforman la CONAIE han llegado hasta aquí, la sede del movimiento, para definir su postura sobre la segunda vuelta. A esta reunión llegan divididos, pues recordemos, organizaciones de la Amazonía y también del centro del país han adelantado que su postura será apoyar al presidente Daniel Noboa o votar nulo. Leonidas Diz, presidente de la CONAIE, salió a dar declaraciones breves a la prensa en las que aseguró que respeta los diferentes criterios, pero que se priorizará la agenda del movimiento indígena. Además, aseguró que hoy se tomará una postura de consenso o de mayoría. Escuchemos. Hemos visto resoluciones de diferentes organizaciones de base. El día de hoy lo que queda claro es que vamos a tener o por mayoría o por consenso la definición de garantizar la unidad. Vamos a unificar alrededor de defender la Constitución de la República. No se puede ir a una nueva constituyente. Como el presidente Noboa está diciendo, no estamos de acuerdo con avanzar con el proceso extractivo, sobre todo la minería a gran escala y a cielo abierto. Estos son puntos que nosotros no vamos a retroceder. Y bien, aunque no adelantó cuál será su criterio personal, sí dijo, por ejemplo, que el campo Sacha y su concesión será un punto principal a debatir. Además, dijo que no se puede pactar con la derecha, quien intenta criminalizarlos, y que el voto nulo tampoco es una opción. Palabras a las que se unió, por ejemplo, el dirigente de la Ecuarunari. Escuchemos. Lo que corresponde en este tiempo es ni un solo voto a la derecha. No es posible que en este momento compañeros que no trabajaron por nuestro proyecto político, que ya trabajaron por Noboa, pretendan incidir en esta decisión. Aquí no hay mal menor ni mal menor. Con los que vengan vamos a tener que luchar, pero nosotros vamos a ser inteligentes. ¿Con quién vamos a luchar? Nuestros recursos naturales jamás van a ser embargables a empresas de otro país, a empresas extranjeras. Nosotros siempre defenderemos y nosotros queremos es la unidad del movimiento indígena. Se prevé entonces que la reunión se extienda durante esta tarde y que la postura se anuncie hoy mismo, pues se trasladará hasta el movimiento Pachacutic, quien tendrá su consejo ampliado este sábado. Es la información desde la CONAIE. Buenas tardes.